Compañeros, compañeras, buenas tardes, qué gusto. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Codocoto! Y las 33 parroquias rurales que tiene este lindo Quito de mi vida. Muchísimas gracias, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias, querida Mariuxi, dueña de casa. Efectivamente, no solo este barrio, no solo esta parroquia, sino el conjunto de barrios y parroquias de Quito nos necesita. Querida compañera Jairén, deberíamos estar juntos haciendo esta rendición de cuentas. Ya lo harás porque somos equipo. Pido que te pongas de pie y le demos un fuerte aplauso a esta joven, maravillosa asambleísta que tomó la posta cuando nosotros decidimos asumir uno de los retos más importantes de nuestra vida. Querido Guacho, muchísimas gracias por estar aquí. Querida compañera, la Fercita, ¿no es cierto? Como le decimos, concejal electa del Distrito Metropolitano de Quito. Querida Soñita también. Querida Diana, querida Vero, querida Meche, que son nada más y nada menos que presidente y presidentas de juntas parroquiales rurales de las 33, parte de las 33 parroquias rurales que tiene este lindo Quito. Y junto con Fernanda, concejala electa, fíjense, 1, 2, 3, 4 mujeres para representar a Quito como se merecen, ¿no es cierto? Qué bueno, qué bueno. Así es la revolución ciudadana. Hace lo que predica, el ejemplo, ¿no es cierto? No solamente lo dejamos en palabras, sino que lo ejecutamos también de manera concreta. Al ser la única organización nacional en este momento que tiene una presidenta dentro de su función ejecutiva, como la compañera Marcela Aguiñaga, sí, que el día domingo, al igual que otro conjunto de compañeros y compañeras, asumirán, por ejemplo, la prefectura de Guayas. Quiero que le demos un aplauso también muy fuerte a otra mujer, así como Marcela, a otra mujer como la querida compañera Paola Pavón, la primera mujer prefecta de la provincia de Pichincha. Además, ese aplauso que sea cariñoso, ese aplauso que sea un bálsamo. En este mismo momento la Pau está con una afección ahí, una fuerte gripe. Esperemos que se ponga bien porque el día domingo además nos vamos a dar todos un abrazo con la prefecta el día domingo, que vamos a tener un lindo evento popular, y con el alcalde de Quito el próximo sábado. Después me referiré a eso para también darnos un abrazo en estas que son las verdaderas posesiones que nosotros privilegiamos. No solamente la institucionalidad, que es importante, hay que respetar, sino también lo más importante es darnos un abrazo con quienes han posibilitado que estemos aquí, no solamente en este momento al hacer la rendición de cuentas como ex asambleísta de la provincia de Pichincha, particularmente de las 33 parroquias rurales de Quito, sino como próximamente el alcalde de Quito, que junto con la prefecta de Pichincha, junto con al menos 17 compañeros de las 33 parroquias rurales que tiene el Distrito Metropolitano de Quito, 17 compañeros y compañeras, vamos a entregar alma, corazón y vida para que Pichincha sea invencible y para que Quito renazca. Ese fue nuestro compromiso, compañeros y compañeras. Este es un evento que nosotros hacemos por convicción, pero también es un evento que tenemos que hacerlo por el mandato de la ley. Recuerden ustedes que después de la Constitución de Montecristi, la Constitución del año 2008, aprobada por el pueblo ecuatoriano, este tema es un hecho muy importante. A ratos uno no le da relevancia a la historia. Yo les pido, sobre todo a los chicos y chicas que están aquí, pero si no están chicos y chicas, a los padres y madres, a las abuelitas y abuelitas de esos chicos y chicas, que fomenten mucho la historia. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetir los fracasos. Y ojalá si conocemos nuestra historia, estamos también condenados favorablemente a repetir los aciertos. Esto es lo que debería pasar. Pero quiero que ustedes piensen desde el año 1998 hasta la actualidad. Desde el año 1998 hasta la actualidad hemos tenido 2 constituciones. La del año 1998, que es una constitución acuartelada. De hecho, se aprobó aquí cerquita, en Sangolquí. En un cuartel, a puerta cerrada, la discusión del patriarcado en ese momento, en representación, entre comillas, del pueblo ecuatoriano, aprobaba una constitución. Nefasta, dicho sea de paso. Después de la constitución del año 98, lo que venía es la aplicación de un conjunto de políticas neoliberales. ¿Qué es lo que pasó con ese conjunto de políticas neoliberales? Que le puso al pueblo ecuatoriano en la pobreza, que generó en el pueblo ecuatoriano inseguridad, que no generó oportunidades para los jóvenes y las jóvenes que son tan valiosas de este hermoso país, sino que lo que tuvimos fueron al menos 10 años de empobrecimiento y al menos 10 años de inestabilidad política. Y creo que la mayoría aquí lo recuerda.
Estoy viendo más o menos la composición del foro y creo que todos habremos pasado por esa historia, desde el año 1996 hasta el año 2006. Recuerden ustedes, bueno, sí, es cierto que también hay chicas más jóvenes, no solamente, digamos, los que ya tenemos, como en mi caso, 47 años. Algunas apenas nacían o algunas ni siquiera nacían. Pero en esos años, entre el año 1996 y el año 2006, estábamos experimentando la década, los 10 años, seguramente entre los más oscuros de la patria. ¿Qué pasó? Le eligieron a Bucaram, ¿no es cierto? Abdalá Bucaram. ¿Abdalá Bucaram terminó su mandato o no terminó su mandato? Después le eligieron a Yamil Maguad. ¿Terminó su mandato o no terminó su mandato? Y después le eligieron a Lucio Gutiérrez. ¿Terminó su mandato o no terminó su mandato? Ninguno de esos tres presidentes. Fíjense, porque después vamos a hacer la comparación, ¿no? Después vamos a hacer la comparación de los 10 años, 1996-2006, y vamos a hacer la comparación del año 2007-2017. En esta primera década, 1996-2006, ningún presidente electo terminó su mandato. Eran otros tiempos, seguramente ya esto no lo recuerdo, pero era muy probable que con muchos de ustedes nos hubiéramos visto en las calles pidiendo la salida de Abdalá, la salida de Maguad y la salida de Lucio Gutiérrez. ¿Por qué pedimos la salida de esos presidentes? Porque no cumplieron su palabra. Recuerden ustedes, Maguad había hecho un interesante ejercicio como alcalde. Dijo que venía también a transformar el país, pero ¿qué es lo que hizo? Se entregó a los banqueros. Maguad, perdón, que empecé incluso con el siguiente, porque el primero que termina saliendo del puesto es Abdalá Bucaram. La fuerza de los pobres. ¿Qué fuerza de los pobres? Terminó entregándose a las oligarquías, terminó generando un desastre en términos sociales, en términos económicos, y lo que algunos dicen, una de las épocas de mayor corrupción en el Estado ecuatoriano. ¿Qué tuvimos que hacer? Particularmente quiteños y quiteñas. Tuvimos que salir a la calle, desempolvar nuestra dignidad y decirle, señor, se va. Se va porque usted dijo que iba a trabajar, como la fuerza de los pobres decía que iba a trabajar con los pobres, no lo ha hecho, se va. Después, y fíjense en que en ese momento, con todas las críticas que podemos tener a Abdalá Bucaram, él planteaba una cosa que ya después se dejó ver. Decía, aquí hay muchos intereses económicos financieros. Aquí los que gobiernan son los banqueros, dice él, y por lo tanto debía venir la convertibilidad. ¿Se acuerdan la convertibilidad? Sí, planteaba, era una medida parecida a la dolarización, y él planteaba que por cada 5,000 sucres, 4,000 dijo al inicio, después por cada 5,000 sucres iba a haber una nueva moneda, eventualmente $1, la famosa convertibilidad. Fíjese en esto que después va a tener mucha importancia. Por cada 5,000 sucres iba a haber $1, ¿ya? Ojo con eso. Después llega Maguad y nos enteramos que quien había financiado la campaña de Maguad era el señor dueño del Banco del Progreso. ¡Oh, sorpresa! ¿Qué es lo que había pasado? En esos años decían, el Estado es ineficiente, los funcionarios públicos son corruptos, por lo tanto lo que hay que hacer es venta de las renuncias, o el Estado debía comprar las renuncias, porque los burócratas vagos, las burócratas vagas tienen que irse a la calle. Una política de despido, y muchos la conocen. Por lo tanto, mientras la gente vendía sus renuncias, ¿qué hacía? ¿Dónde ponía esa plata? En los bancos. Yo me acuerdo que le acompañaba a mi abuelita a cobrar mensualmente los intereses del único patrimonio que pudo hacer ella y mi abuelo en toda su vida. Un pequeño terreno, y después vendieron su renuncia. Mi abuelo vendió su renuncia porque trabajaba en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Toda esa plata después quedó licuada. Me parece que ellos tenían cerca de 65 millones de sucres entre la venta de su terreno y la venta de la renuncia de mi abuelo. ¿Pero qué pasó? Maguad, que dijo que era El Salvador, se había entregado a los intereses de la banca y le había financiado el señor Azpiazu la campaña. Y por eso él empieza a decir salvataje bancario. ¿Sí? ¿Ya? Me detengo en esto porque si no, no podemos entender los temas de la historia. ¿Qué era el salvataje bancario? Era las personas que creen en el neoliberalismo diciendo que el Estado no intervenga en la economía. El Estado lo más lejos de la economía. El Estado, déjenos a nosotros los empresarios desarrollar nuestras actividades solas. Así dicen, ¿no es cierto? Pero cuando se veían quebrados, porque quebraron el sistema financiero, ¿a quién fueron a pedirle la plata y a golpearle la puerta? Al Estado, pues.
Entonces dijeron que el Estado, que nunca tiene que intervenir en la economía, ahora en cambio sí tenía que prestarles plata para salvar la quiebra que ellos habían provocado. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? Y el Banco Central operó como prestamista de última instancia. Y entonces nos enteramos que evidentemente el señor Maguad, que estaba pidiendo el sabotaje bancario, lo estaba haciendo porque su campaña fue financiada por un banquero. Sí está claro, ¿no es cierto, compañeros? Y después, ¿qué le dijimos? Se va a la calle. Pero se fue a la calle haciéndoles del favor completo a las élites económicas de este país y al sector financiero bancario. Y por lo tanto, ya no vino la dolarización, ya no vino la convertibilidad, vino la dolarización. ¿Se acuerdan del dato anterior, no es cierto? 5,000 sucres, $1. Ahora, ¿qué pasó? 25,000 sucres, $1. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan? Esos 65 millones de sucres que tenían mis abuelitos se convirtieron en $3,000 máximo. ¿Cómo podían vivir después? Les pongo este ejemplo porque cuando yo le acompañaba a mi abuelita a cobrar sus intereses, hacía lo que toda abuelita, ¿sí? Se metía la mano en el bolsillo, doblaba en 4 un billete, ¿no es cierto? Y me daba en la mano. Toma, hijito, para que vayas a tomarte unos helados. Nunca más pudo hacer eso. Porque evidentemente lo que tenía que hacer ahora es ir a comer a la casa de mi padre, de mi tía, porque si no, simplemente no podían subsistir. Y por eso le dijimos a la calle. Y después vino el señor Lucio Gutiérrez, aliado, y ahora cómo es la historia también seguramente sabia, ¿no? Del movimiento indígena. Y nos dijeron, no, somos la solución, somos la verdad, somos el camino, más o menos, ¿sí? Y confiamos en ellos. Y dijimos, ahí está nuestro voto. Y lo primero que hizo el señor Lucio Gutiérrez, ¿qué es? Es ir a pedir una reunión en Estados Unidos con los organismos financieros diciendo que eran los mejores aliados y los mejores amigos. ¿Sí se acuerdan? Y también le dijimos a la calle. En esos momentos funcionaba la Constitución del año 1998. Y nosotros, cuando el presidente Correa se convierte en una opción para el país, es porque dice esto no puede seguir sucediendo. Debemos dejar atrás esa década perniciosa en términos económicos y perniciosa en términos de estabilidad política, y ahora debemos hacer una nueva constitución, la Constitución de Montecristi. Por eso, perdónenme que le dé este contexto a esta rendición de cuentas, pero me parece que es muy importante. Solamente ahí se entiende que la Constitución de Montecristi haya dicho cosas como estas. Si usted es elegido, tiene que rendir cuentas, presentarse una vez al año y decirle a su pueblo, al que le votó, qué trabajo hizo. Y por eso habemos quienes, como por ejemplo con Jairén y como yo, haciendo dupla en la Asamblea Nacional, podemos hoy pararnos y decirnos, creemos que el encargo que nos han dado, no estamos 100% satisfechos. Pero a nosotros no nos han visto legislar para los banqueros. A nosotros no nos han visto legislar para el gran capital. A nosotros, como lo voy a decir ahora, nos han visto legislar para que la salud, la educación tenga más presupuesto, para que los ciudadanos y los clientes de los bancos tengan más peso y más derechos respecto a los propios bancos. Y es esa la rendición de cuentas que hoy vamos a hacer, compañeros y compañeras. Por eso les decía que si estoy aquí, que si estamos aquí, es por dos cosas. Porque no concibo el ejercicio de la gestión pública si no es diciéndoles a ustedes, esto es lo que hemos hecho. Para que ustedes, si fuera del caso, me digan, ok, está bien. Y si fuera del caso, me digan, no estamos conformes, anda nuevamente al curul, por ejemplo, a la Asamblea Nacional y represéntanos como nosotros queremos. Y por eso es que esta rendición de cuentas, espero que al menos deje claro que esta dupla, ¿no es cierto?, estos compañeros, Jairén, ¿sí?, Noriega y Pavel Muñoz, hemos hecho en la Asamblea Nacional en favor de ustedes. Yo estoy muy contento y a veces se me va porque también pasan los meses y los años, pero ¿cuántos años tienes, Jairén? 25 años tiene Jairén, ¿sí? Mujer joven de 25 años. Con quien nos hemos dado la mano y hemos dicho, si es que el pueblo quiteño ha creído que es necesario o prudente que yo vaya al municipio de Quito, hoy Jairén, querida Jairén, siendo una joven mujer valiente, inteligente, guerrera, ¿sí?, te toca a ti tomar la posta para seguir representando como debemos representar a los intereses de las 33 parroquias rurales. Pero entonces, compañeros y compañeras, paso a darles cuenta de lo que ha sido nuestra tarea legislativa.
Significa que entonces estamos dando rendición de cuentas del año anterior, 2022. Yo dejé de ser asambleísta en septiembre del año 2022, pero hasta ese momento se habían dado y yo registraba 89 asistencias al pleno de la Asamblea Nacional y había participado en más de 80 sesiones de comisión en las que yo era miembro. Es importante que tengan ustedes esto presente, que seguramente sí lo conocen, ¿no? Los asambleístas, hombres y mujeres, somos en total 137. Éramos en total 137. Son en total 137. Pero nos dividimos en comisiones. Por lo tanto, cuando uno dice que estuvo presente en las sesiones del Pleno, es cuando estamos todos los 137 debatiendo, pero cuando digo que estuve presente en más de 80 reuniones de la comisión, es cuando estamos 10, 11, 12 legisladores debatiendo en las comisiones. A mí me correspondió hacerlo en la Comisión del Régimen Económico, Tributario, su regulación y control. Este evento no va a durar mucho, compañeros, pero espero que sea lo suficientemente claro para decirles que nuestra tarea es representarlos. ¿Cuáles fueron los proyectos de ley que yo presenté? Primero presenté una enmienda constitucional, que esto debo decirles ahora, ¿no es cierto? Ya que nadie nos escuche, que nadie sepa todo, ¿no es cierto?, sobre lo que había sido pensado. Pero recuerden que Lazo en su momento decía, la revolución ciudadana es enemiga de la dolarización. Y quería meterle miedo a la gente diciendo que nosotros íbamos a desdolarizar. Por lo tanto, yo presenté en representación de mis compañeros y compañeras, a quienes les mando un abrazo, 47 guerreros y guerreras que representan al pueblo desde la Revolución Ciudadana, presenté una enmienda en la Constitución para que, hasta ahora no la tratan, ¿no? Así son, los enemigos de la dolarización, y la dolarización cuando se tomó, créanme que fue mala. Pero hoy la dolarización se ha convertido en un valor de estabilidad social. Por lo tanto, nosotros sabemos que hoy no podemos salir de la dolarización. Tanto así que yo presenté una enmienda para que en la Constitución conste que la moneda oficial del Ecuador es el dólar. Entonces, ¿dónde está pues, que nosotros queremos desdolarizar? ¿Dónde está que nosotros somos enemigos de la dolarización? Que tiene un montón de problemas, ¿no? Si quieren, entro a detallar eso. Sí, pero de alguna u otra manera nos vamos a meter en tema económico que no viene a la materia. La dolarización ha generado muchos problemas, porque la dolarización termina siendo una camisa de fuerza. Por lo tanto, cuando el precio del petróleo baja, por ejemplo, ¿qué hace el resto de países? Devalúa su moneda y así hace que sus productos no pierdan mercado internacional. Nosotros no lo podemos hacer, porque cuando uno está en dolarización prácticamente se ata las manos de la política económica monetaria. ¿Sí? Pero en cambio los otros sí pueden devaluar y por eso nosotros hemos tenido muchos problemas. Se han visto que a veces dice el peso está más barato o el peso está más caro y por lo tanto la gente se vuelca a hacer compras en Colombia, por ejemplo, es porque ellos pueden devaluar su moneda, nosotros no. Pero también hay que reconocer que la dolarización nos ha dado más estabilidad sobre que hoy ganamos en dólares, por lo tanto no tenemos mucho proceso inflacionario y eso nos da una fortaleza. Tanto así que presenté una enmienda para que el dólar esté en la Constitución. Entonces, simplemente fue, por eso les decía, ahora que nadie nos escucha, les cuento, esto fue para quitarles también el argumento del piso, del tapete y decirles entonces qué. Porque en ese momento estábamos también en, ¿cómo se llama? Estábamos en el momento de elecciones. Y recuerden ustedes lo que pasaba en elecciones. Por un lado, nuestra propuesta, la propuesta que estaba representada por la Revolución Ciudadana, candidato compañero, el compañero Andrés Arauz, y por otro lado, ¿no es cierto?, el candidato Guillermo Lasso. Yo diría que toda la campaña se resume cuando Andrés Arauz en el debate le dice, si mañana hay un problema, ¿usted por quién va a optar? ¿Por la banca o por el país? Yo creo que hoy todos tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Sí, hoy todos sabemos por qué ha optado. Hoy todos sabemos qué es lo que está pasando en el Ecuador. Así que esa pregunta me parece que describe lo que es lo que sucedió. Por eso este fue también un elemento que pone en discusión del terreno legislativo, pero no lo han puesto. Ahí está Jairén ahora, ¿no es cierto? No han llamado para discutir esto. Un segundo proyecto en esos meses fue el proyecto de ley orgánica para fortalecer la seguridad social. Este proyecto fue muy importante, ¿ya? Hay que seguirle pulso, me disculparán, no sé si ya se trató, ¿no es cierto? Entiendo que no se ha votado, pero fíjense, en esto también fue moverle el tablero al gobierno, moverle el tapete al gobierno. ¿Qué dijo? Voy a privatizar el Banco del Pacífico. Sí lo oyeron, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, es importante, este tema es muy importante, ¿sí? Yo estoy
como además he estado esos meses, tengo muchas cosas que informar también, pero creo que es importante que podamos discutir estas cosas. A uno que es político le corresponde, cuando es del caso, hacer esta pedagogía para que entendamos bien estos temas. El Banco del Pacífico, ¿de quién es? Del Estado, es decir, de los ecuatorianos y las ecuatorianas. ¿Por qué el Banco del Pacífico está en manos del Estado? ¿Alguien sabe cuándo? ¿Qué presidente de la República, qué gobierno compró el Banco del Pacífico? Nadie. Alguien dijo nadie, ¿no? ¿Doctora dijo nadie? Bueno, la doctora sabe. Nadie. Ningún presidente compró el Banco del Pacífico. ¿Sí? ¿O alguien cree que el presidente Maguad, el presidente Gutiérrez o el presidente Correa compraron el Banco del Pacífico? No, nadie. Sino que como los banqueros quebraron el Banco del Pacífico, le tocó al Estado tomar el Banco del Pacífico y recuperar el Banco del Pacífico. ¿Sí? Esto es importante. Ojo, los banqueros quebraron el Banco del Pacífico. El Estado recuperó el Banco del Pacífico. Y hoy que el Estado ha recuperado el Banco del Pacífico, adivinen qué quieren. Que el Estado les devuelva a los que quebraron el Banco del Pacífico. Sí está claro, ¿no es cierto? Ya, espero que sea lo suficientemente claro y pedagógico. Por lo tanto, y el Estado, ¿y cuánto está ganando? ¿Cuánto ganaba? En la época del presidente Correa, ¿cuánto ganaba cada año el Banco del Pacífico? No sé si alguien sabe. 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. En la época del presidente Lasso, ¿cuánto empezó a ganar el Banco del Pacífico? Como 30 millones de dólares. ¿Sí? Qué raro, ¿no? Qué raro. Porque, ojo, cuando uno pierde, alguien está ganando, pues. ¿Ya? Entonces, cuando lo administraba el gobierno de la Revolución Ciudadana, el Banco del Pacífico le rendía 100 millones de dólares. Lo toma en posesión el presidente Lasso y empieza a ganar 30. ¿Esos 70 desaparecieron? No, esos 70 empezaron a ganar otros, entre ellos el Banco de Guayaquil. ¿No? Porque ¿qué es lo que empezó a pasar? Resulta que la Tacunga, por poner un ejemplo, tiene al Banco del Pichincha. Ahí está en la Tacunga el Banco del Pichincha. Ahí está en la Tacunga el Banco de Guayaquil. Y de repente dicen, mejor no tengamos una agencia del Banco del Pacífico. ¿Cómo así? Si es que no es rentable que el Banco del Pacífico esté en la Tacunga, ¿por qué los otros bancos no salen pues de la Tacunga? Porque cuando el Banco del Pacífico sale de la Tacunga, esos clientes que ya no tienen banco se van a buscar a los otros bancos. Sí está clarito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por eso el Banco del Pacífico empezó a ganar menos. Porque de donde empezaban a salir, esos clientes se empezaban a pasar a la banca privada, entre ellos el Banco de Guayaquil. Por eso yo presenté un proyecto de ley para decirles, no señores, ustedes pretenden cerrar, y creo que hoy hay gente que puede estar de acuerdo o en contra. Yo creo que la sola presentación del proyecto de ley que yo elaboré, generó el efecto que queríamos, que el Banco del Pacífico no se venda. Porque entonces esta ley es una ley de 4 artículos. Facilita de leer. Creo que son 4 o 3 páginas, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? El Banco del Pacífico es de los ecuatorianos, por lo tanto, no se vende. Segundo, el Banco del Pacífico genera utilidades. Y por lo tanto, las utilidades que genera el Banco del Pacífico deben alimentar, ¿qué? Es la propuesta que yo pongo en la ley. El presupuesto de la Seguridad Social. Para que el IES tenga más plata. Entonces, si el Banco del Pacífico genera 100 millones de dólares, lo que yo estoy poniendo en ese proyecto de ley es que esos 100 millones de dólares sean 100 millones de dólares a la seguridad social para que la salud de los ecuatorianos, al menos los que están en la seguridad social, esté mejor cuidada y mejor protegida. ¿Les parece adecuado o no les parece adecuado? Pero no han puesto en discusión de la Asamblea Nacional. Sin embargo, yo sabía que eso podía pasar, pero dije, al menos si lo presentamos, los que quieren comprar van a decir, cuidado, algo va a pasar, y en efecto logramos el objetivo. Quienes que querían comprar sacaron su oferta y ventajosamente al día de hoy el Banco del Pacífico sigue siendo de los ecuatorianos representados en el Estado Nacional.
El otro proyecto de ley, que este es muy importante para, por ejemplo, las parroquias rurales. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo decía el caso de Guasho, el caso de Sonia, el caso de Verónica, el caso de Mercedes, van a presidir gobiernos autónomos descentralizados. Y ellas y él saben que a veces, en la poca plata que tiene la junta parroquial, pero sí puede hacer pues adecuaciones en el parque de Conocoto. Pero le dice al municipio, vea municipio, el parque de Conocoto está desatendido. Yo como junta parroquial tengo los recursos. Permítame hacer obras en el parque de Conocoto. Y para que me permita, tenemos que firmar un convenio de concurrencia. Pero el municipio, particularmente el municipio de las 3 últimas administraciones, ¿qué hace? Ni les contesta. No le dice ni sí, ni no, ni les contesta. Y por lo tanto, en esta reforma de ley que yo he planteado, digo una cosa, porque yo me propuse que o las parroquias tengan más plata o las parroquias rurales tengan más capacidad de ejecución. Entonces, este proyecto de ley que presenté, chiquito, sencillo, pero dice una cosa. Si la junta parroquial de Conocoto, por ejemplo, le dice al municipio que con su plata quiere hacer obra en el parque de Conocoto y el municipio de Quito no le contesta en un mes, se entenderá aceptada y por lo tanto aprobada la posibilidad de que Conocoto intervenga. ¿Sí? Sencillo, sencillo, pero claro, porque si ustedes me dieron la responsabilidad de que yo plantee estas cosas en la Asamblea Nacional, es de eso lo que hemos ido a plantear, para que el convenio de concurrencia no sea una cosa que el alcalde de turno, y me va a tocar a mí, y por lo tanto esto todavía no es ley, pero yo aplicaré como si fuera ya ley. Y si mañana Conocoto nos pide un convenio de concurrencia, le diré yo a quien esté en la administración zonal, o contestas en un mes, o se entenderá que le estamos dando, ¿no es cierto?, la posibilidad de que Conocoto implemente. ¿Ya? Porque no puede haber desidia en el funcionario municipal. No puede ser, como no es mi problema, entonces le dejo ahí. ¿Ya? Porque ese dejarle ahí es que la gente de las parroquias rurales, por ejemplo, tenga menos recursos. Pero planteé también un proyecto orgánico reformatorio a la ley orgánica de la función legislativa, para que, por ejemplo, tenga la función legislativa más capacidad de, por ejemplo, negar el presupuesto general del Estado. ¿Sí? Porque hoy la Asamblea Nacional le mandan el presupuesto, lo ve y ve que está mal. Y Jairén está haciendo un gran trabajo en ese sentido, defendiendo, por ejemplo, el presupuesto de la educación pública, particularmente del presupuesto para las universidades. Pero hoy simplemente podemos decir, vea, gobierno, le observo. Y el gobierno, ¿qué es lo que dice? Dios le pague, pero sigue vigente. No tiene sentido. Entonces, lo que estamos planteando, por ejemplo, en ese proyecto de ley, es que si es que vemos que efectivamente disminuyen los presupuestos de salud, disminuyen los presupuestos de educación, la Asamblea pueda negarle el presupuesto general del Estado y tenga más fuerza el órgano legislativo para ponerle un alto cuando de eso se trata en la Asamblea Nacional. Finalmente, el proyecto de ley reformatoria de la crisis financiera bancaria. Esto es porque a pesar de que la crisis, ¿qué ha pasado? Hay alguna gente que se quedó con deudas con el sistema financiero y ya de alguna u otra manera las ha pagado o ya no tiene posibilidad de pagarlas, o simplemente el padre de familia que ya falleció le ha dejado una especie de deuda a la familia, por ejemplo, y entonces hemos buscado un conjunto de herramientas para cerrar definitivamente la crisis financiera del año 1999. Esto me parece que es importante. Esos son los proyectos que presenté. Hay algunos otros, pero estamos hablando solamente del periodo enero-septiembre del año anterior. Hay algunos otros, como por ejemplo el proyecto que presenté para establecer el Sistema Nacional de Inclusión, de Protección, Cuidados y Promoción Social, que hasta ahora ni siquiera va al primer análisis de la Asamblea Nacional. Pero los que ya se convirtieron en ley, porque esos son proyectos que están en discusión los anteriores, y para no quedarnos solamente que sea de una sola vía, yo les diría, compañeros y compañeras, si algunos de estos proyectos son importantes, es fundamental que ustedes acompañen, por ejemplo, a los legisladores, en este caso de la Revolución Ciudadana, sí, porque somos los que estamos defendiendo estos proyectos, a ir a la Asamblea Nacional y decirle, por ejemplo, al presidente de la Asamblea Nacional, vea, ponga en debate esos temas.
No se pasen solo peleando. No se pasen discutiendo solamente la propuesta para declarar el día del pasillo o el día del mazapán o lo que fuera. Chéveres, importantes. Pero es más importante discutir esto, pues. Por eso la asamblea, si no discute eso, ¿qué es lo que dice la gente? Credibilidad baja, porque es esto lo que tiene que estar discutiendo. Pero entonces, los que se convirtieron en ley son, por ejemplo, estos dos. La ley para defender los derechos de los clientes del sistema financiero, monetario, bancario del país. Este es un tema muy importante. Y por lo tanto, esto ya es ley. Y les voy a decir cosas que ustedes tienen ya como ley para que ayuden a que esa ley se cumpla. Sí he pasado que les llaman, ¿no? 7 de la mañana uno, ¿qué será? ¿Cómo le va? Le llamo de la telefonía celular tanto. Y quiero que usted se pase a este plan. Vea, señorita, primero, o señor, ¿cómo así tiene mi número? ¿Quién le dio? ¿Por qué me llama? ¿Cuándo le he pedido yo ese servicio? Entonces, por ejemplo, esta ley lo que dice es que no nos puedan atosigar con la venta de servicios que no hemos pedido. Esto es lo mínimo. Pero lo segundo que dice, que es más importante, es que nosotros, para que nos puedan hacer un débito, tenemos que aceptar, ya sea firmado o debe estar la grabación de que nosotros hemos aceptado un servicio por $1, por $2 o por $3. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? ¿Ya? Son vivísimos y yo ya voy a hacer, el día domingo empiezo mis tareas como alcalde, pero no descansaré para, ¿no es cierto?, defenderles a los clientes de este sentido. Ahora veo, porque hay una operadora que nos está diciendo, nos manda un mensaje, ¿no? Usted, qué bueno, participe o sea parte de tal plataforma de Amazon o lo que fuera. Claro, no nos damos ni cuenta, aplastamos, nos vamos de un enlace y ya nos ponen a conectarnos con un servicio que no hemos pedido. Y después resulta que yo tengo cuenta con mi telefonía celular, ¿no es cierto? Claro, en este caso, y después me aparece un débito de $5. ¿Cuándo? No, es que usted tiene que haber puesto el clic para irse a la plataforma de Amazon y ahora es suscriptor de Amazon que ni siquiera vemos y nos cobran $5 mensuales. ¿Ha pasado o no ha pasado? Esta ley le dice, no puede ser. Por lo tanto, ustedes le pueden decir, indíqueme dónde está mi firma o mi voz grabada donde yo le he aceptado que ese débito pueda ser hecho. Entonces son cosas que ayudan a los clientes del sistema financiero, ¿sí? Porque sí recuerdan cómo surgió esto, ¿no? Un periodista dijo, veo que en mi cuenta me han venido descontando $2, nunca los ha aprobado, ha pasado ya 20 meses en eso y por 20 meses le debitaron $2 que él nunca supo, nunca autorizó de un servicio que nunca reclamó, ¿sí? Increíble. También dice esta ley cosas como esas. Yo mismo estoy molesto porque ahora he tratado de que todo quede tranquilo, de no tener ninguna otra preocupación, pero no les voy a dejar. Porque la ley dice cosas como estas. Le llaman a usted, ¿no es cierto? Usted es cliente de ni sé qué, sabe que le quiere ofrecer el servicio de internet. Usted necesita el internet y dice, a ver, bueno, cómo es lo que fuera, y acepta, ¿sí? Entonces le dicen, ok, ¿usted está aceptando el servicio de internet? Sí. Ustedes telefónicamente dicen, sí, estoy de acuerdo, quiero. Después resulta que reciben una oferta o lo que fuera, o simplemente ya no tienen, ya no quieren o ya no tienen plata y quieren salir del servicio de internet. ¿Les ha pasado? Cuando les dieron el servicio, usted dijo sí en el teléfono y les fueron a instalar, ¿sí? Ahora que quiere salir, dice, venga a firmar aquí en las oficinas una solicitud para salir. ¿Cómo así, pues? Si me dieron el servicio tan fácil como con una llamada, tan fácil debería salir que yo salgo del servicio con una llamada telefónica. Digo esto porque me acaba de pasar con CNT. Fíjense en lo que es, qué barbaridad, ¿no? Fui el proponente de esa ley. Esa ley se aprobó. Le llamo a CNT y le digo, señorita, ya tengo otro proveedor de internet. Ya no quiero tener, tiene que venir a firmar aquí a las oficinas la solicitud. Le digo, vea, señorita, jamás hago esto. Déjeme contarle una anécdota. Soy un ex asambleísta que presentó un proyecto y que esto es hoy ley de la República. Por lo tanto, tengo claro que usted no me puede pedir que venga a firmar aquí físicamente la salida del servicio. No, tiene que venir. Una barbaridad. Entonces, a pesar de que es ley, nos someten a las lógicas de la venta de los productos. ¿Ya? No tenemos que dejarnos. Por eso, incluso ya como alcalde,
le presentaré una queja ante el Defensor del Pueblo contra CNT porque no pueden hacer eso, porque ya es ley de la República para cuidar los intereses de la gente. O por ejemplo, y con esto prácticamente nos acercamos a terminar, después vienen algunas láminas, pero les voy a decir el contenido de esa. Esta también es una ley que la hemos podido aprobar y que ya debe estar vigente para este año, pero sobre todo para el próximo. ¿Ya? Una reforma también de 2 artículos. Y lo que dice esa reforma de 2 artículos es que se tiene que cambiar la forma en la que calculamos el presupuesto de salud y de educación para que ese presupuesto siempre crezca, sea incremental. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Sí? ¿Qué dice la Constitución? Nuevamente, por eso la importancia de la Constitución. Creo que les preguntaba, pero yo podría decir, ¿cuál es la obra más importante del gobierno del presidente Correa? La meche que se sabe dice carreteras, hidroeléctricas, hospitales, escuelas, centros infantiles del buen vivir, ¿no es cierto? Y así un largo etcétera. Pero esa no es la obra más importante. La obra más importante se llama Constitución de Montecristi. Y la obra más importante, que es la Constitución de Montecristi, dice, por ejemplo, que el presupuesto de salud y el presupuesto de educación cada año deben crecer. ¿Ya? Y para eso dice que debería ser el 6% del PIB en educación y el 4% del Producto Interno Bruto en salud. Mientras llegamos a eso, porque todavía no hemos llegado, de hecho en la época de Moreno ya llegamos, pero Moreno siendo Moreno dijo que no habíamos llegado, ¿sí? Lo que dice la Constitución es que hasta que lleguemos a esa meta, cada año el presupuesto de salud y de educación debe incrementar. Creo que todos entendemos bien el castellano, ¿no? Debe incrementar en 0,5%. Resulta que desde que salió el presidente Correa, porque a veces esto se ve así, ¿no? Los gráficos, sube el presupuesto o baja el presupuesto. Esto es exactamente lo que tienen en la época de la Revolución Ciudadana. Incluso creo que en una lámina anterior había alguna cifra de esas, más o menos como si fuera este gráfico, ¿cierto? Exactamente esto es lo que tenemos con salud y educación. Con el presidente Correa, el presupuesto de salud y educación suben así. Desde que sale el presidente Correa y empieza Lenín Moreno, el presupuesto de salud y educación empiezan a caer. Exactamente igual que ese gráfico. ¿Por qué? Porque empezaron a calcular el presupuesto de manera tramposa. Y por eso en esta ley yo les pongo como propuesta de ley que no se haga esa trampa. Entonces facilito y con esto termino. Si hoy en este año le dimos a el sector de salud o al sector de educación 100 al inicio del año, eso es lo que se llama el presupuestado. Y ahora los que vamos a estar en tareas debemos conocer muy bien esto. Entonces, ¿cuánto presupuesté en salud? $100 millones y me entregan $100 millones. Al final del año no gasté los 100. Este gobierno no gasta ni 2. Ese es el problema, ¿no? No gasté los 100, gasté solo 90. Por lo tanto, en el año siguiente, lo que dice la Constitución es que el presupuesto de salud y de educación debe aumentar, ¿cierto? 0,5%. ¿Sí estamos claros? Le di 100 al inicio, solamente gastó 90. ¿Qué es lo que venía haciendo el gobierno? Calculando el incremento sobre los 90. Por lo tanto, 90 más 0,5%, digamos que daba 97. ¿Ya? Y esto pasa consecutivamente. Por lo tanto, si el año 1 le dieron a salud y educación 100, el año 2, lejos de subir, bajó a 97. Y el año 3 bajó a 95. Y el año siguiente bajó a 90. Y por eso hemos tenido el incremento. Entonces, la propuesta de ley que yo he presentado es que en ese mismo ejemplo, si le di 100, pero gastó 90, el incremento se calcule sobre cualquiera de los dos datos que sea mayor, para que efectivamente el presupuesto crezca. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso ya es ley de la República y vamos a ver si el presidente Lasso la cumple. Porque vamos a suponer que fuera otro ejemplo. Le doy 100 y resulta que gasta 105. ¿Dónde debo calcular el incremento? En el 105. ¿Sí está claro? Entonces esto me asegura que efectivamente se cumpla la Constitución y que el incremento de los presupuestos para salud y educación se cumpla.
Después, un conjunto de informes que se han hecho en la Asamblea Nacional, de los cuales yo participé. El informe, por ejemplo, de gestión del expresidente Moreno. Esto es casi como calificarle el examen a un estudiante. ¿Qué hace el estudiante? Dice, este es mi plan de trabajo. ¿Qué hace el profesor? Le evalúa sobre su propio plan de trabajo. ¿Saben cuánto sacó Lenín Moreno? 0, bombero. Y los únicos que le dijimos que tenía bombero fueron, ¿no es cierto?, la Revolución Ciudadana. ¿Y saben quiénes no pidieron, no dejaron que pase esa discusión para que haya sanción, incluso una evaluación más severa? ¿No es cierto? Los señores de Pachacutic con la señora Guadalupe Llori a la cabeza. ¿Sí? Nosotros le dijimos, ve, aquí está, 0 cumplimiento del plan de trabajo. Y el gobierno y Pachacutic, que cuando quieren son, ¿no es cierto?, ñaños, se hicieron los locos y no dejaron que eso se debate en la Asamblea Nacional. Pero al menos la bancada de la Revolución Ciudadana, ¿no es cierto?, dijo y le hizo la evaluación para sacar 0. Ya está el tema de los sistemas financieros, el informe no vinculante respecto al informe de la Nación del Presidente de la República. Ya, este es el problema. 2 últimos presidentes, ¿no es cierto?, la libreta de calificaciones bombero. Porque sacó bombero Lenín Moreno, pero también sacó bombero Guillermo Lasso. Y nuevamente, ¿qué pasó? ¿Ustedes conocen? No. Ni siquiera han permitido que se debata. Por eso les pido también estar muy atentos. La Asamblea Nacional tiene un conjunto de deficiencias, por supuesto. En la Asamblea Nacional hay un conjunto de asambleístas mediocres, por supuesto. Pero no metan por favor a todos en un solo saco. Hay asambleístas como Jairén, como en el caso de mis compañeros y mis compañeras de la Revolución Ciudadana, que estamos ahí porque estamos defendiendo los intereses, ¿no es cierto?, que ustedes nos han pedido en las urnas que defendamos, y al menos nosotros sí hemos dicho, Lenín Moreno o Guillermo Lasso tienen bombero, no deben pasar el año. Sin embargo, por ejemplo, Guadalupe Llori o los asambleístas de determinados sectores independientes, no se diga del gobierno, se han hecho los locos porque al final han sido básicamente lo mismo. Lo mismo con el proyecto de ley orgánica de carrera tributaria. Por ejemplo, ahí la intervención de nuestra bancada fue para que podamos considerar en el horario de trabajo de las enfermeras y los enfermeros, por ejemplo, las jornadas que tienen unas particularidades terribles, ¿no es cierto? Entonces a ellos no solamente hay que compensarles horas extras, sino esas jornadas donde prácticamente tienen que, a veces hasta les coincide la jornada de la mañana con la jornada de la noche y terminan básicamente trabajando 24 horas. Compañeros, esto además es haber sido parte, porque nosotros confiamos en esto, de un conjunto de conversatorios, de unos asambleístas, digamos, entregados a conversar con la ciudadanía. Por lo tanto, con comerciantes autónomos, con dirigentes barriales, con Calderón, esa hermosa y la más grande parroquia que tiene el Distrito Metropolitano de Quito, las asambleas provinciales. Sí, ¡que viva Calderón! Análisis de coyuntura, conversatorios sobre política económica, ser parte de las escuelas de formación, incluso en otras ciudades del país, iniciativas legislativas, medios digitales, con gremios ambientales, foros nacionales e internacionales, con las universidades de distintas partes del país. Es decir, he podido trabajar, he podido también en esa gestión ser parte de debates, de análisis, de escuelas de formación política, ¿no es cierto?, de decirle a la ciudadanía qué es lo que veníamos haciendo, ¿sí? Finalmente, compañeros y compañeras, también fui miembro, y esto es una cosa importante, fui miembro en representación de América Latina del grupo del Comité Permanente de Desarrollo Sostenible en la Unión Interpanamericana. Este es un tema muy importante. Ecuador todavía mantiene esa representación, creo que es digno de destacarla. ¿Qué es la Unión Interparlamentaria? Es el Congreso de los Congresos, ¿sí? Todos los países democráticos del mundo tienen un congreso, una asamblea, como se llame, el órgano legislativo. La unión de todos los órganos legislativos hace la Unión Interparlamentaria. Dentro de esa Unión Interparlamentaria también hay comisiones, por ejemplo, la Comisión de Desarrollo Sostenible, y dentro de esa comisión, así como hay en la Asamblea Nacional, hay miembros.
Y estos miembros representan a distintas partes, ya no solamente del Ecuador, sino de América Latina. Así que tuve el orgullo de ser representante no solamente del Ecuador, sino del conjunto de América Latina en ese Parlamento Mundial, defendiendo las tesis de desarrollo sostenible y evidentemente en el grupo parlamentario de amistad con, la Confederación Rusa. Fui parte en su momento del grupo para la generación de los objetivos de desarrollo sostenible. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias. Yo creo que lo importante para terminar es decirles que nosotros tenemos convicción de que el servicio público es eso, servir públicamente a la ciudadanía. Y cuando digo nosotros, porque en esto no estoy solo, en esto estamos los compañeros que nos han elegido para que representemos en la Asamblea Nacional, como vocales o como presidentes y presidentas de juntas parroquiales. Saludo también a mi compañero presidente de la Junta Parroquial de Tumbaco. Un fuerte abrazo para Tumbaco también. Presidente por muchos años, además de la comuna Leopoldo Chávez, ¿sí? Las comunas que tiene Quito, que es un tema muy importante, y decirles que es importante que quienes hemos sido elegidos tengamos claridad, porque alguien me decía, usted ahora, ¿no es cierto?, que el 14 de mayo accede al poder. Compañeros, no, nosotros no accedemos al poder. Nosotros de hecho somos cuestionadores del poder. Lo que nosotros accedemos es a un puesto donde tenemos claro que no hay que servirse del puesto, sino desde el puesto servir a los intereses ciudadanos. Así que eso que para mí hoy es una tarde muy emotiva, compañeros. Estoy cerrando 6 años en los que representé a la provincia de Pichincha y a la ciudad de Quito. Gracias por haber confiado. Fui de los pocos, en el caso de las parroquias rurales, prácticamente el único asambleísta que pudo reelegirse, y lo hemos hecho no porque tengamos un discurso de un determinado tema, ni este no es un tema personal, es porque venimos de una escuela, la escuela de la Revolución Ciudadana, que nos enseñó que hay que tener prioridad para servir. Mañana en el municipio de Quito, figurativamente, vamos a tener solo $10. Y en nosotros estará el qué hacer con esos $10. O ponemos esos $10 para seguir alimentando de la billetera de algunos desarrolladores constructores, por ejemplo, o ponemos esos $10 para regularización de barrios, por ejemplo. ¿Ya? Ahí está. Cuando el sentido político, cuando la orientación ideológica tiene sentido, cuando entonces nosotros decimos los $10 que le quedan al presupuesto del municipio van para la regularización de barrios, por ejemplo, para que aumentemos alcantarillado, para que demos agua potable, para que tengamos aceras y bordillos donde no están llegando, para que aumentemos las capacidades de educación, de salud que tiene el Distrito Metropolitano de Quito, para que recuperemos la dignidad de los quiteños y quiteñas. Por lo tanto, al mismo tiempo que hoy cierro 6 años de tarea legislativa, estamos a 2 días de asumir el reto para que, y en ese reto ustedes también nos han acompañado, para asumir el reto de que Quito renazca, y esta es una tarea que lo vamos a hacer juntos. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, agradecemos a Pavel Muñoz porque nos ha demostrado que un hombre con un buen talante y con ganas de servir, alguien que vea la política como la oportunidad de hacer cambios en favor de quienes menos tienen y más lo necesitan, ha hecho muy buen trabajo, ha presentado proyectos y reformas que estamos conscientes y sabemos que Jairén las va a continuar y las va a dar seguimiento. Conforme a lo que determina el proceso de rendición de cuentas, lo que corresponde son preguntas y respuestas. Comenzamos con la primera pregunta, por favor, Pavel, no se baje para que lo puedan ir. Señor alcalde, buenas noches. Primero, mi cariño, mi admiración y mi respeto, tanto a su persona como a la gestión que ha realizado en los diferentes cargos que ha tenido. Mi pregunta va enfocado en cuál de las leyes o reformas que usted propuso dentro de la Asamblea fue la que mayor impacto cree usted que generó en la gente y que mayor satisfacción le generó a usted como asambleísta. Muchísimas gracias por ese cariño, compañera, es recíproco. Mire, yo diría que hay 2 o 3. La primera es la de la defensa de los intereses de los clientes del sistema financiero.
Pero aquí es una muy buena pregunta para decirles algo. Esta tradición, ¿no? No me acuerdo cómo era, cómo dice el adagio, pero más o menos como echa la ley, echa la trampa, ¿sí? Es una barbaridad que sigamos creyendo que esa es la forma en la que tenemos que administrar lo público o digamos el sistema jurídico ecuatoriano. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos un conjunto de leyes que están ahí, pero no se cumplen. Y los ciudadanos somos los primeros que tenemos que empoderarnos. Esta es una palabra media fea, viene del inglés más bien, empoderarnos para hacer cumplir esas leyes. Entonces, si usted me dice, yo le voy a decir 3 leyes que creo que fueron las más importantes. La primera, defender los derechos de los clientes de la banca. La segunda, la ley de simplificación de trámites, porque a mí me correspondió aprobar una ley para que no haya tanto trámite, por ejemplo, para poner una cafetería, por ponerle un ejemplo. ¿Ya? ¿Sí? Es una barbaridad. Tenemos un conjunto de trámites. O la otra, para que incremente el presupuesto de salud y educación. Ahora, si me permite sumarme a su pregunta, yo le diría, esas son de las leyes más importantes. ¿Estoy satisfecho de esas leyes? No. No porque las leyes sean malas, de hecho son leyes muy positivas, pero no porque no las están haciendo cumplir. El gobierno de Moreno, después de que aprobamos la ley antitrámites, no hizo el reglamento para aplicar las leyes antitrámites. Los bancos, ya les acabo de poner el ejemplo de la CNT. Yo mismo hice la ley para decirle que cuando nos ofrecen un servicio por teléfono, podamos salir por teléfono. Le llamo y le digo a CNT, ya no quiero ser, y no se cumple la ley. Entonces, la pregunta suya es fundamental para decirles que si las leyes que están escritas nosotros mismos no las hacemos cumplir, tenemos un grave problema. Por eso en la tarea de lo público, y esto va a ser muy importante, insisto, aquí están hombres y mujeres que asumirán, por ejemplo, las presidencias de juntas parroquiales rurales, es fundamental que ustedes nos acompañen en el ejercicio de gobierno, para que no nos suelten la mano, para que no nos dejen solos, para que no sea simplemente una cosa de allá, ya le elegí, ¿no es cierto?, y no le acompaño. ¿Qué es el acompañamiento? El acompañamiento sí es saludarles, felicitarles o aplaudirnos cuando hacemos las cosas bien. Pero el acompañamiento también es decirnos, compañeros, no están haciendo las cosas bien. Esto está faltando, esto hay que trabajar. Por lo tanto, una ley bien hecha simplemente se queda en el papel si la gente no se apodera de esa ley. Y una gestión que sea bien hecha, como la que vamos a inaugurar desde este domingo, compañeros y compañeras, en la provincia de Pichincha, en los cantones de Pichincha, en las juntas parroquiales de Pichincha, también lo que no quiero es que queden como bonitas propuestas en el papel, sino que ustedes, la ciudadanía, nos apoyen a que esas propuestas o esas leyes se cumplan en realidad. Así que yo le digo, esas 3 leyes son las más importantes, pero ustedes tienen que acompañarnos para que se cumplan esas 3 leyes. Buenas noches con todas y todos, buenas noches. Pavel, primero saludarte desde Calderón, enviarte un fuerte abrazo y sobre todo augurarte éxitos en este nuevo periodo que tienes como alcalde. Mi pregunta sería, ¿es posible que dentro de la Asamblea Nacional exista un verdadero ejercicio de fiscalización? Y en el caso de así serlo, ¿usted lo logró? Sí, gracias querida, como siempre a Calderón mandarle un fuerte aplauso, un fuerte abrazo. Sí, aquí hay varios compañeros de Calderón, de Tumbaco, de Conocoto, de Alangasí, de varias de las 33 parroquias rurales. Primero me dices una cosa importante, ¿no? ¿Es probable que desde la Asamblea Nacional se haga una fiscalización seria? Yo te digo sí. Ahora déjeme poner 2 ejemplos de lo que es una fiscalización seria. La una la hice yo, por ejemplo, y me preguntabas un ejemplo. Yo logré todos los votos de la Asamblea Nacional para que se vaya a su casa, de hecho ya se había ido, pero para que al menos no vuelva a ser funcionario por 2 años, un señor de apellido Ceballos. ¿Sí? ¿Qué apellido es? ¿Qué nombre es? Vean, la gente que no hace cosas para su pueblo, ni siquiera su pueblo lo recuerda. A este sí deberíamos recordarlo, porque no hizo cosas buenas, hizo cosas malas. Me estoy refiriendo al ministro de Salud, ¿sí? ¿Se acuerdan del ministro de Salud Ceballos? Ya, Juan Carlos Ceballos. El famoso de las vacunas VIP. ¿Recuerdan la pandemia? ¿Ya? ¿Qué pasaba en la pandemia? La gente se moría en la calle, particularmente en Guayaquil. ¿Qué pasó en la pandemia? El que era ministro
de Economía y Finanzas del gobierno de Lenín Moreno, cuando la gente en Guayaquil se moría porque no había vacunas, él decidió anticipar un pago de deuda externa. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? Después él, como ministro de Economía y Finanzas, que pagó anticipadamente la deuda externa mientras aquí la gente se moría porque no había vacunas, fue a trabajar violando la Constitución al Banco Interamericano de Desarrollo. Estos temas, permítanme detenerme un poquito, pero son fundamentales. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que no puede haber conflicto de interés. ¿Qué sería conflicto de interés? Conflicto de interés sería que yo hoy soy ministro de Economía. Mañana, como ministro de Economía, le pido un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo. Y después me voy a trabajar al Banco Interamericano de Desarrollo. Eso no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque podría ser del caso de que el país no necesite el crédito y yo, sin embargo, lo pido. O podría pasar de que yo como ministro, pudiendo negociar un crédito al 8%, lo negocio al 9.5%. ¿Sí está claro lo que quiero decir, no? Por lo tanto, si yo haría eso, o para que no haya ese incentivo, yo como ministro no podría ir a trabajar a un banco con el que le he endeudado al Ecuador. ¿Saben dónde trabaja hoy Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas de Lenín Moreno? En un banco. ¿Saben cómo se llama el banco? Se llama Banco Interamericano de Desarrollo, BID. ¿Sí está claro? Síganme con atención. La Constitución prohíbe que un exministro vaya a trabajar en un banco. Hoy el señor, ¿no es cierto?, que era Richard Martínez, que era ministro, trabaja en un banco. ¿Cómo se llama el banco? Banco Interamericano de Desarrollo. Para poder hacerlo, Lenín Moreno le pide al procurador del Estado y le dice: señor procurador, deme un informe para decir que no estaban violando la Constitución. Ustedes van a creer que yo les estoy bromeando, ¿sí? Le dice en el informe: dígame si el Banco Interamericano de Desarrollo no es banco. Y el procurador le contesta: no, señor, el Banco Interamericano de Desarrollo no es banco. Parece una burla, es una burla, pero es de vergüenza, ¿sí? Entonces, después de que eso sucedió, perdónenme, me extiendo, llegó una poca plata. Con esa poca plata compraron unas pocas vacunas. ¿Quién recibió de ustedes vacuna de las primeras que llegaron? Pero la mamá del ministro sí recibió. Pero el señor Diego Kendo sí recibió. Pero algunos periodistas sí recibieron. ¿Cómo le llamaron a ese proceso de vacunación? VIP. Esto significa en inglés personas muy importantes. ¿Tenía que haberle enjuiciado a ese ministro? Claro que tenía que haberle enjuiciado a ese ministro, pues. ¿Quién enjuició a ese ministro? La Revolución Ciudadana, lo hice yo. Entonces me preguntabas, ¿sí? Porque hay otritos que hacen show, ¿no? Número 1 para la fiscalización, pero cuando les toca se ponen de abogados defensores. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, porque yo creo que hay que rescatar, así no sea un trabajo del cual yo hoy soy parte, creo que hay que rescatar la valentía, la firmeza y la coherencia de mujeres, por ejemplo, como Viviana Veloz, ¿sí? Hoy, y pido un fuerte aplauso para Viviana Veloz. Con esto termino, pero porque la compañera me pregunta, ¿no es cierto? ¿Se puede hacer fiscalización seria? Sí. Y hoy la Revolución Ciudadana la está haciendo. La única bancada que no ha perdido votos en este momento. La única a la que hasta este momento no le pueden comprar, ¿no es cierto? Y yo me pongo firme porque no le compren a nuestra bancada. Y la única que ha sostenido con firmeza el juicio político al presidente Lasso. ¿Por qué? Porque nos cae mal. No tiene nada que ver que nos caiga bien o nos caiga mal. Pero si dijo que iba a hacer una cosa y no la hizo, amerita que la Constitución se haga vigente y diga: aquí puede haber un juicio político. O como en este caso, si le advirtieron que había un problema en contratos petroleros y el presidente conoció y no hizo nada, eso se llama una falta por omisión. Y en lo público se juzgan las faltas por acción, como la del ministro Ceballos,
Él solito fue a vacunar a las personas muy importantes. O las faltas de omisión, cuando sabiendo que hay un problema, no paro ese problema. Así que sí se puede hacer una fiscalización seria, y con el respeto del caso, esa fiscalización seria, la única bancada que la ejerce en este momento es la Revolución Ciudadana. Buenas tardes con todos, Pavel. Bienvenido a esta tierra que, como Conocoto, como gente que está comprometida y decidida a participar de este momento histórico que se nos viene, que es el desarrollo de este cantón, contigo a la cabeza, estamos aquí para respaldarte. Quería consultarte también, ¿qué lecciones te dejó esta etapa tuya como asambleísta y que nos pueden servir a futuro para repensar lo que vamos a hacer de aquí en adelante como Revolución Ciudadana? Muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores, señor alcalde. Un abrazo fraterno, positivo y siempre constructivo desde la hermana parroquia de Calderón, del barrio Carapungo. Licenciado Encalada le saluda. De los puntos expuestos me llama la atención uno. ¿Qué fue lo que impidió el avance de la ley de impedimento de venta del Banco del Pacífico? Por favor. De acuerdo. Entiendo que estas serán las últimas preguntas. No sé si hay una ronda más. Yo estoy dispuesto, creo que hay un par de más, Sadkiel, pero contesto estas juntas. Incluso la primera quisiera volverla a extender, compañero, porque es muy importante. ¿Qué impidió que avance la ley de evitar la privatización del Banco del Pacífico, pasarle a la Seguridad Social y que los recursos anuales de ganancia del Banco del Pacífico se queden en la Seguridad Social? La voluntad política. Cuando hay voluntad política, las cosas se resuelven. Pero si no hay voluntad política, y ese es el problema, ¿no es cierto?, que ha habido. Por eso yo les digo también, compañeros, en esto es bien importante predicar con el ejemplo. Al final me voy a referir a una cosa que yo quisiera que a nosotros no nos pase. Y es que no cometamos errores. Pero los vamos a cometer seguramente. El problema es cuando uno no está dispuesto a aceptar el error. Cuando uno no hace una rendición de cuentas e incluso pide disculpas por esos errores, ¿no es cierto?, y los puede enmendar. Digo esto porque en cambio cuando uno tiene bancadas legislativas que mienten permanentemente, que dicen que están a favor del pueblo ecuatoriano, cuando lo único que están haciendo es cubriendo las espaldas de quien les puso ahí hay una grave mentira, digamos, y pervierte al ejercicio de la política. Y nosotros hemos procurado que eso no suceda. ¿Por qué lo digo? Porque la responsable de que esa ley no haya avanzado tiene nombre y apellido, se llama Guadalupe Llori. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quien maneja la agenda de la Asamblea Nacional es la presidenta o el presidente del Parlamento. Y claro, también de esto es culpable también ya Virgilio Saquicela, porque ellos pudieron haber puesto en debate esa ley para que esa ley se discuta y se lleve adelante. Pero claro, como no responden al pueblo, si no responden a los intereses, por ejemplo, del gobierno de turno, me imagino yo, ¿qué es lo que pasó? No la pusieron en discusión. Si usted me pregunta, en cambio, ¿por qué no la pusieron en discusión? Aquí solo me puedo imaginar. Me imagino que recibieron una llamada de Carondelet y les dijeron, no pongan en debate ese tema. Me imagino que les dijeron, si ustedes ponen ese tema en debate, nosotros vamos a hacer o A, o B, o C, y por lo tanto esa ley no está aprobada, ¿no es cierto?, por falta de voluntad política. De aquellos que dicen representar al pueblo ecuatoriano, pero al final terminan representando a los intereses de turno. Ahí está la muestra clarita. Y es esto lo que me ha dejado la enseñanza de la Asamblea Nacional. Me ha dejado la claridad, lo solíamos decir en campaña con la compañera Paola. Si uno simplifica mucho las cosas, compañeros y compañeras, se da cuenta que hay dos formas de servir. La una forma de servir es llegar al cargo y acomodar a los panas. Y hay algunos que creen que esa es la forma de ejercer autoridad o de administrar una provincia, una ciudad, un país, una junta parroquial. Nosotros somos partidarios de la otra escuela, de que hay que llegar y servir a los intereses, como bien decía la FER, de quienes más lo necesitan y menos lo tienen. Pero para esto también hay que ser firme como lo hemos sido nosotros.
Hay que ser firme, por ejemplo, como lo fue el presidente Rafael Correa. Y yo creo que, miren, por eso hablé también de la historia, y yo creo que la historia es sabia, ¿no es cierto? Mientras la historia vaya avanzando, irá poniendo las cosas en su justo puesto, digamos, ¿no es cierto? Pero cuando un presidente como el presidente Correa dice, por ejemplo, sin mentirle a la gente, los medios de comunicación no dicen la verdad, por lo tanto lo que hay que hacer es una ley de regulación de los medios, por ejemplo, él sostuvo esa palabra siempre. El otro modelo es de un presidente que dice, miren, los medios son mi mejor aliado, yo voy a derogar la ley hecha por Correa, y ahora cuando un medio que era su pana se lanza contra él, ahora en cambio dice que los medios, ¿no es cierto?, son un atentado contra la democracia. Ahí están las dos formas de ejercicio, no hay dónde irse. El uno es el que sirve a su pueblo, ¿no es cierto?, y dice las cosas aun cuando le cueste lo que hoy le cuesta. Porque ¿saben qué es lo que le ha costado a los presidentes que han tenido esa valentía? Lo que les ha costado es que los poderosos les persigan y hoy les impiden regresar a su pueblo. Es el caso del presidente Correa. Y los otros, ¿no es cierto?, lo que hacen es que esos grupos de interés los defienden y los mantienen en su cargo con respirador artificial. Lenín Moreno, al menos desde el segundo año, incluso desde los 3 últimos, solo el 1 tuvo algún oxígeno. El otro estuvo, ¿cómo vivió Lenín Moreno presidencialmente hablando? Con respirador artificial. ¿Y qué es lo que hizo la banca, la prensa, determinados grupos de poder económico? Lo mantuvieron con respiración artificial. A estos les protegen, no porque hicieron un buen trabajo, porque trabajaron solamente para ellos. A los otros nos han perseguido. Y por eso creo que hoy el pueblo ha sido tan sabio, y yo les agradezco en nombre de todos mis compañeros que hoy vamos a ejercer un cargo no solamente en la provincia, sino en el país, que la gente no come cuento y dice, vea, ya no le creo. Y si hoy hay una encuesta, adivinen quién va a ganar. ¿Sí? Van a ganar los que gobiernan para las grandes mayorías. Así las minorías acomodadas les pasen insultando todos los días. Si eso sucede, es gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Así que esa claridad a seguirla manteniendo. Muy buenas noches, señor alcalde. Les saludo desde la parroquia de San Antonio de Pichincha. Yo solamente quiero hacer una pregunta. ¿Podría darnos un ejemplo de un proyecto de ley que usted se opuso porque estaba contrario a los intereses del país? Tenga muy buenas noches, señor alcalde. Mi nombre es Marcela Ceballos. Estoy reciente, hace poco tiempo, en esta gran revolución ciudadana, no porque no me haya interesado antes, sino que justo todo lo que hizo reminiscencia de la historia es lo que me apartó de estar en la política. Gratísimas a mi madre, que estuvo en la jubilación cuando su persona hizo la reunión, es que me invitó mi madre a formar parte de esta revolución. Y en este momento quiero hacerle una inquietud que la he tenido por mucho tiempo. Cuando trabajaba y dejé de trabajar, valga la redundancia, por mi niño especial, al quedarme sin trabajo vi todo otro panorama. En el momento en que el señor vicealcalde como Moreno hizo todo el aporte para la ciudadanía, este espacio de gente especial, aparentemente hizo mucho bien, pero no fue así porque los que estábamos aparentemente trabajando no teníamos derecho a ese bono, porque se suponía que el trabajo ya cubría esas necesidades de una mediana educación a los niños. Y resulta que mi hijo especial, todo el tiempo yo tuve que ponerle en educación privada para que reciba algo de estimulación de la supuesta educación. Y así pasó el tiempo hasta que le dieron incorporación a la educación regular. Y esta educación regular no hizo nada
porque no estaba escrito en leyes que realmente ayuden a los chicos especiales incorporados a la educación supuesta regular. Entonces, en ese sentido, como yo he venido por mucho tiempo viendo estas realidades que están apartadas de que en verdad haya una educación, un apoyo a esta ciudadanía desprotegida como son la educación para chicos especiales, mi pregunta va enfocada, como su ser ya fue asambleísta y ahora alcalde, en el momento en que ya tome riendas la educación, ¿va a haber un espacio para la educación especial? Porque no se ha hablado absolutamente nada de eso. Yo les oigo de todo, que tiene mucha importancia todo lo que dio cuentas, pero en ningún momento se toma en cuenta lo que es la educación como tal, porque no existe. En el país no existe educación para chicos especiales. Solamente hay terapias que cuesta mucho a uno, le cuesta mucho llevarles a las terapias en transporte, ir al lugar donde está, que siempre son sitios que están a una distancia, no donde uno vive, y cuando ya se logra llegar, incorporar, porque hay mucha demanda, resulta que tienen hacen autogestión para poder sobrevivir en esa fundación, y uno tiene que aportar para ello. Entonces, así como hay el resto de educaciones, colegios, escuelas, centros infantiles, hay, ¿no es cierto? Pero para educación especial no hay absolutamente nada. Entonces, si mi pedido es si es que se podrá hacer, haya una esperanza de que se pueda realmente crear una educación para chicos especiales. Gratísimas. Muchas gracias. Su pregunta es muy importante, entiendo que con esto estamos terminando, voy a ser breve para, digamos, contestar los dos elementos. Tal vez entonces con el compañero y cerramos aquí, por favor. Nos vamos 2 rondas más, ¿ya? La primera, entonces contesto estas 2 rapiditas. Ejemplo de una ley en la que nosotros nos hayamos opuesto, al menos 3 ejemplos. Una ley, por ejemplo, buscaba darles a los bancos la posibilidad de que los bancos vuelvan a ser dueños de aseguradoras. Esta es el negocio redondo de los bancos, porque entonces, vamos a ver, si uno hace un crédito con un banco para comprarse una casa, y el banco le dice, entonces yo le doy el crédito, pero además yo mismo soy el dueño de la aseguradora y por lo tanto usted asegúrese con esta aseguradora, el negocio es redondo, pues nos da el crédito y además tiene la aseguradora. Esto fue separado en la época de la Revolución Ciudadana para que los bancos sean solo bancos y no puedan volver a tener sus aseguradoras. Por ley, el presidente Lasso las quiso volver a juntar y le hemos dicho, ¿no es cierto? Ahí está un ejemplo concreto de no oponerse. Hace poquito, Jairén lideró un proceso, Jairén, felicitaciones, querían dar retrocesos en la educación superior, ¿sí? Conjuntos retrocesos. ¿Qué hizo la Revolución Ciudadana? También se opuso y logramos los votos para que la ley no pase. Una perdimos, por ejemplo, ¿sí? A pesar de que nos han querido a nosotros endilgar la responsabilidad, como si nosotros fuéramos del gobierno, como si nosotros hubiéramos presentado esa ley o como si nosotros no hubiéramos sido los que incluso presentamos para que esa ley se archive, que es, por ejemplo, la ley tributaria con el cual le han dado un duro golpe a los bolsillos de la clase media. Recuerden ustedes qué pasaba antes, ¿no es cierto? El impuesto a la renta. Digamos que yo gané 10, después digamos que gasté 5. Lo que nosotros hacíamos es, a los 10 que usted ganó, réstele los 5 que usted gastó, le quedan 5, ¿no es cierto? A los 5 le puede aplicar el impuesto a la renta. Pero si usted gastó en salud, en educación, en alimentación, en vivienda, lo que tiene que pagar puede descontarse porque esto ya pagó, porque está pagando servicios esenciales. ¿Se acuerdan? Sí. Lo que hizo el gobierno de Lasso es una barbaridad. Yo gano 10, ¿ya? ¿Recuerdan lo que les decía antes? Yo gano 10, pero gasto 5. Al saldo le pongo el impuesto a la renta. Lasso, que dijo a los sectores de clase media que iba a mejorar sus condiciones, les puso esta ley. Hoy una clase media gana 10 y aquí ya le clavan el impuesto a la renta. Por lo tanto, ya no es renta, porque la renta es restarle a los ingresos mis gastos. Este impuesto es un impuesto a los ingresos. Y por lo tanto, Lasso lo que hace hoy es gravar los impuestos.
Y además, ¿qué es lo que le dicen? Cuando hoy el ciudadano dice, pero yo he gastado en salud, en educación, en esto, le dicen, ya no puede hacer devoluciones. También nos pusimos a esa ley. Ahora, tuvieron respaldo, no, ahí ni siquiera tuvieron respaldo. Hicieron, perdónenme, les pido disculpas por el uso de la palabra, hicieron lo que les dio la gana y terminaron aprobando de manera fraudulenta una ley. Pero al menos en esos 3 ejemplos, la bancada de la Revolución Ciudadana se opuso claramente. Economista Pavel, bienvenido a la Ciudadela Hospitalaria, con mucha historia esta ciudadela. Mi nombre es Joaquín Chaluis. 2 preguntas. La primera, el proyecto que usted presentó, está tratado, está estacionado, en el tema de presupuesto para la salud. En este momento vive una realidad, el retroceso que ha habido y la brecha que está de 400 y pico millones de dólares, lo que ha ocasionado despido de profesionales. Ejemplos, hace 3 años se despidió 400 especialistas que no han sido reemplazados justamente por el tema presupuestario. Si en el pico que usted propone, el más alto, sería para retomar el pico más alto de 2017, que ya se llegó al 4%, permitiría esta propuesta que usted está haciendo, que deja preparada en la Asamblea Nacional, ¿nos permitiría retomar eso o sería a los picos presentes? Y la segunda es, ¿cuál es el destino o cómo se va a renovar una ley tan necesaria para que sea acorde a la Constitución de la República, como es el Código Orgánico de Salud, que no fue tratado nuevamente y que es de avanzada? Nosotros, quienes hemos estado en este campo, entendemos todos los procesos positivos que hubo en materia de salud, revolucionarios, y tenemos toda la confianza que esa misma política honrada y transparente y consecuente con el pueblo va a ejercerla en el municipio de Quito. Gracias. Muchísimas gracias, compañero. Tal vez porque dejé simplemente suelta esa pregunta muy importante, discúlpeme, el tema de la educación, digamos, especial. Claro, ¿qué es lo que pasaba antes? ¿Hacia dónde deberíamos caminar? Usted lo sabe, no es que deberíamos tener solamente educación para personas que tengan discapacidad, es que deberíamos permitir que en inclusión quienes tienen discapacidad puedan ir a la educación, digamos, normal, ¿no es cierto?, a la educación no especial o como quiera llamarse. Ahí, claro, al Estado le falta mucho, no se ha hecho eso, no hay un buen programa en el país de educación especial, no lo hay, ¿sí? Ahora, también para orientar, nadie de los que está aquí vamos a poder responder con claridad eso. ¿Por qué? Porque esa no es competencia ni de las juntas parroquiales, ni del gobierno provincial, ni del municipio. El municipio de Quito sí tiene, y esta es una excepcionalidad, no porque la ley lo permita, sino, digamos, la Constitución eso ya no lo permite, pero como Quito tenía desde hace mucho tiempo atrás un sistema metropolitano de educación y un sistema metropolitano de salud, por ejemplo, las unidades adscritas al Patronato San José, o el Colegio Benalcázar, o la Escuela Espejo, o la Escuela Sucre, ¿no es cierto? Entonces, yo sí voy a plantear un proyecto de educación para personas con discapacidad que sea inclusiva. Claro, muchas gracias, ¿no? Pero eso que lo vamos a hacer también, debo decirle, lastimosamente será, ante la falta de una política nacional, será, ¿no es cierto?, una llovizna en un mar de necesidades. Y eso estoy absolutamente consciente. Porque como nosotros no manejamos, me invento, el Mejía o el Hidrobo o el Montúfar, que ya son escuelas nacionales, entonces vamos a poder hacer. Esto es lo que pasaba. Por eso, por ejemplo, recuerden ustedes, ¿no? Me pasó a mí. Yo también, digamos, creo que en ese momento dije, me salvé, porque los padres eran salados, cholo, te vas a estudiar en el Benalcázar porque es la educación de mayor calidad. Y era la lucha, ¿no es cierto?, por llegar al Benalcázar, que es un colegio dentro del mundo que hay donde son pocos los que pueden llegar a esas oportunidades. Entonces tengo claro que eso va a ser un alivio para pocos, ¿sí?, pero de alguna u otra manera se trabajará con la calidad necesaria. La que sí puedo acceder, por ejemplo, ya siendo mixto, es Jairén, justamente se graduó en el Colegio Benalcázar, y es ahí, ¿no es cierto?, como sí podemos tener. El Benalcázar es la mejor muestra, ¿ya? ¿Qué hizo el Benalcázar? El Benalcázar tuvo educación de buena calidad. Y me corrige si tú sabes más de eso, Jairén. El Benalcázar fue el primer colegio público municipal que tuvo bachillerato internacional. ¿Sí? ¿Ya? Llegó la Revolución Ciudadana. ¿Y qué dijo el presidente Correa? Que el Benalcázar no sea el único,
sino que haya otros colegios que tengan bachillerato internacional. Porque hoy nuestros chicos en este mundo de ley deben hablar inglés, de ley deben hablar chino mandarín, por ejemplo, de ley deben hablar otro idioma, que sea el francés, el alemán, lo que fuera, es el bachillerato internacional. Pero ¿qué es lo que llegó? Y esto está muy asociado con esta pregunta de salud. Salud. ¿Qué es lo que llegó con esa pregunta? Y después ahí está, ¿no es cierto?, Lenin Moreno. No, señora, educación para personas con discapacidad, eso es gasto público, eso es derroche. Nuevas escuelas, ¿para qué? Si ni siquiera las podemos administrar. Las escuelas del milenio son elefantes blancos. Los hospitales, ¿por qué vamos a hacer hospitales grandes? No se pueden administrar. ¿Sí se acuerdan del personaje? Ya, sí, Lenin Moreno. ¿Ya? O lo que está preguntando el compañero, que es un tema fundamental. Por eso es tan importante estos espacios también para hacer formación política. Ahí hay dos modelos. El modelo que implementábamos nosotros, ¿ya? Seguramente lo voy a describir gráficamente así. Presidente Correa, estamos recibiendo más recursos por venta del petróleo. Respuesta del presidente Correa, entonces prepárense para que hagamos más hospitales, más escuelas, más unidades de policía comunitaria, démosle atención a la policía. ¿Sí? Y ahí está, ustedes lo saben, lo conocen o no lo conocen. Ahora vi a alguien del sector privado quejándose. Ahí están las carreteras, no sirven para nada. Perdón, señor. Pero usted hace poco decía que con las carreteras no comemos cuando tenía que criticarnos a nosotros. Sí está claro lo que quiero decir, ¿no? Entonces nos dijeron que eso que usted está demandando es gasto público, que el gasto público es horroroso y que por lo tanto ahora al irresponsable de Correa que se ha gastado la plata, ¿no es cierto?, hay que decirle que hay que ahorrar, ¿sí? Veo aquí compañeros que han hecho una gran labor, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la Policía Nacional. Y la policía, ¿no es cierto?, debería ser y es una institución que hay que rescatar y que tenga una gran tarea. El otro día me reuní con la Policía Nacional. Si me preguntan que yo les describa cómo fue esa reunión, al terminar la sentí así. Una policía diciendo, ayúdenos con unas 300 motos, ¿ya? Ayúdenos con alguito para las baterías o lo que fuera. Entonces uno podría entender que eso pasaría en un país que esté extremadamente pobre. Pero mientras la policía hoy no puede tener UPCs o motos o radiopatrullas o lo que fuera para poder actuar, el gobierno nacional hoy tiene más de 9,000 millones de dólares depositados. ¿Dónde? En un banco. ¿Adentro o afuera? Afuera. El presidente de la República es de aquellos, ¿no es cierto?, que dice, no, pues si tu plata la ganas aquí, no hay problema, deposítala afuera y no pagues impuestos, que es el tema del paraíso fiscal, de los paraísos fiscales. Por eso es tan importante la formación en política, porque uno diría, entonces, ¿dónde están las diferencias, por ejemplo, entre Moreno, entre Correa y Lasso? El uno creía, Correa, que cuando hay recursos hay que hacer obra pública para satisfacer las necesidades. El otro cree que cuando hay recursos hay que depositarles afuera para que los otros, los que ya estudian afuera, le digan, qué lindo, qué prudente. Los que nunca van al hospital público, qué lindo, qué prudente. Porque los que hoy nos piden el ahorro convertido, una cosa es la austeridad. ¿Qué es la austeridad? Ser prudentes en la utilización de los recursos. Ok, digamos que como principio está bien. El problema es que ellos han convertido la austeridad en austericidio. Y el austericidio es saber que tienen plata y no gastarla a pesar de que la gente se muere. ¿Por qué digo austericidio? Porque si no le damos dotación a la Policía Nacional y no llegan a atender una emergencia, a esa persona le pueden matar por robarle un celular, ¿sí o no? Si no ponen plata, no tenemos las vacunas y por lo tanto en Guayaquil la gente se caía muerta en la calle mientras al mismo tiempo estaban teniendo plata ociosa depositada afuera. Y lo que es peor, pagando a los tenedores de deuda. Sí están claras las diferencias entre uno y otro. Por eso, al otro, al que sí gastaba, al que sí invertía, lo que plantea el compañero en salud, claro, y el ejemplo lo puse ahí, y lo conoce bien el compañero, es parte de los valiosos compañeros que hacen parte del Sindicato Público de la Salud del Ecuador, ¿no es cierto? Saben que en la época de la Revolución Ciudadana
Además, ahora yo estoy muy orgulloso que esté trabajando, va a trabajar en el municipio de Quito, una compañera como Karina Vance, que fue ministra de Salud en ese periodo. Corrígeme, compañero, ¿sabes que había paracetamol y la gente iba y le daban paracetamol? En este caso hemos llegado, ¿cierto? Y a la gente ni paracetamol. ¿Saben que cuando en nuestro gobierno alguien iba a ser atendido, le terminaban atendiendo con todo? Yo he tenido gente que me ha abrazado llorando a decirme, gracias. ¿De qué? Gracias, hágale llegar mi gracias al presidente Correa. ¿De qué? Porque en mi época mi papá fue operado del corazón abierto y le costó 0. Y yo les he dicho, no tengo nada que agradecer, porque ese no era un favor del presidente Correa. Ese era un presidente dispuesto a cumplir la Constitución. Y hoy, en cambio, tengo gente que me dice, el otro día salió una funcionaria del Ministerio de Salud, casi llorando a verme cuando yo hacía un ejercicio de fiscalización en el ECO 911. Tenemos falta de ambulancias porque las que tenemos llevan 5 años en la mecánica. No puede ser que no arreglen las ambulancias. No puede ser que no le den $500,000, $1 millón a la policía que está en Quito para que tenga motocicletas. $1 millón. Cuando al mismo tiempo tienen $9,000 millones depositando afuera. Entonces, compañero, lo que yo planteé en esa ley es evidentemente para que vuelva a crecer el presupuesto de salud. El pico es debatible, porque como dice la ley que debe ser el 4% o el 6% del PIB, entonces en cada año dependerá de qué tamaño es del PIB para saber, ¿no es cierto?, cuál es el porcentaje que le corresponde. Pero es volver a tomar la causa, el rumbo de la Constitución, para decir que cada año el presupuesto de salud y educación debe crecer. Creo que con una última pregunta terminamos estas dos, la compañera de la carpeta y la compañera, ¿Aló? y terminamos para también respeto de todos. Buenas noches. Bastante puntual la pregunta. Un tema que me preocupa bastante porque yo trabajo con bastantes jóvenes, ¿no? Desde el municipio de Quito, ¿cuál es el plan de acción para reactivar lo que es la conciencia social de los jóvenes? Hacerles intervenir en proyectos para que salgan de la delincuencia, salgan de los vicios. Hoy en día es una problemática general que los jóvenes no tienen oportunidades. Y yo le digo porque yo trabajo con jóvenes y veo todos los días la problemática de ellos de que no tienen oportunidades ni laborales ni mucho menos para poder desarrollar sus destrezas y habilidades en cosas sociales que a la ciudad le afecta y le haría mucho bien tener puntos focalizados donde se pueda desarrollar este tipo de líderes, porque la conciencia social que usted está diciendo es la única que nos va a nosotros ayudar para seguir en este proceso. Gracias. ¿Solo eso? Perfecto, gracias. Perdón, compañera, y para terminar. Con la compañera terminamos, ¿ya? De la hospitalaria, y estoy feliz que estamos representados por una persona bien inteligente. Muchas gracias, compañera. Muy bien. Nuestra alcaldía va a estar bien representada. Y por favor, a nuestra ciudadela de 30 años y más, no tenemos unas calles que merezcan, como usted dice, no deben decirnos gracias, porque nosotros pagamos impuestos y si tienen que cobrarnos en los impuestos, cobren, pero háganos dignas. Como decía el presidente Correa, debemos vivir dignos. No es que nosotros estamos regalando, nosotros nos merecemos como seres humanos. Por favor, tenemos espacios para unas bonitas canchas, eso es lo que pedimos. Y muchas gracias, joven. Yo ya estoy de la tercera edad y siga adelante y ayúdenos a la ciudad del Hospitalar. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Ha sido una jornada de rendición de cuentas. Siempre nos quedarán temas, por supuesto que sí. Les pido disculpas. Tal vez uno más cuando esté saliendo puedo atender también alguna inquietud, algún requerimiento. Pero estas dos son importantes también, ¿no? Primero, jóvenes. Y hay dos cosas, jóvenes y obras, por ejemplo, ahí, ¿no? Y yo quiero decirles lo que vamos a hacer, pero también quiero pedirles que nos acompañen porque es importante ser transparente, ser honesto y decirles las cosas con total seriedad y con total franqueza. Primero, en el caso de jóvenes. Miren, esta es una cosa muy dolorosa que está sucediendo. Quito es hoy, después de Manta, la segunda ciudad
donde más temprano empieza el consumo de drogas. Es una barbaridad. Debemos estar los que somos padres, ¿no es cierto?, de adolescentes o de chicos que están entre los 12, 11, 14 años, muy atentos, porque a esa edad están empezando a consumir drogas hoy en Quito. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero, pedirles a la familia que no se desoriente de eso, que esté pendiente, que sepa dónde está el chico, dónde está la chica, ¿no es cierto?, que esté pilas de lo que puede estar pasando, porque la venta de la droga está en los colegios, está en los parques, está en el microtráfico y tenemos que estar muy atentos. ¿Cuáles son antídotos? No las soluciones completas, pero antídotos para que esos chicos no caigan en consumo de drogas. Por ejemplo, la inversión en cultura, la inversión en deporte, la inversión en arte. Aquí mismo, en este barrio, aquí en la Hospitalaria, podemos decirle, por ejemplo, préstennos esta casa comunal 3 veces a la semana. Y el municipio puede pagar, por poner un ejemplo, un instructor o de deporte o de música, guitarra, pensemos. Y entonces al menos 3 días a la semana no es el gran gasto, pero sí puede ser un gran alivio. El municipio paga un instructor y aquí se abren las puertas para que jóvenes, chicos y chicas vengan, ¿no es cierto?, a tener clases de guitarra. ¿Sí? Entonces, claro que vamos a tener inversión, claro que vamos a tener, ¿no es cierto?, a trabajar por los jóvenes. Lo segundo, para después darles una idea completa. Obras, lo mismo, compañera. ¿Sí? Es inconcebible que hoy no hagamos obras en los barrios que más lo necesitan. Es inconcebible que hoy incluso en algunos barrios hagan, ¿saben cómo están haciendo? Han venido haciendo el alcantarillado en algunos barrios, como cuando las novias o los novios deshojan margaritas. ¿Me quiere? No me quiere. He estado ahí, lo he visto. Cuadra pavimentada, cuadra no pavimentada. Cuadra adoquinada, cuadra adoquinada. Es una barbaridad. Y esto porque no están haciendo obra en los barrios. Y la revolución ciudadana, que es de esa escuela, de saber que si hacemos inversión podemos mejorar las condiciones de vida, eso lo vamos a hacer. Ahora les decía que es importante decirnos las cosas de frente, con sinceridad, porque estoy muy emocionado, muy emocionado. Gracias, compañera, por lo que dice. Efectivamente, entregaré alma, corazón y vida y la juventud que aún me queda, ¿no es cierto?, para sacar esta ciudad adelante. Créanme que así lo voy a hacer. Y siento que hay mucha expectativa para apoyar eso. Y les agradezco mucho, de corazón les agradezco. Pero también estoy preocupado por esa expectativa. Porque entonces ustedes me van a decir, ahí en la Ecuatoriana se habló de las obras, se habló de esto y lo que fuera. Pero quiero que tengan conciencia, plena conciencia, de que hay otros sectores donde están en mucha peor condición y por lo tanto vamos a tener que empezar allá, ¿sí? Aquí estamos en un sector medianamente consolidado, ¿sí? Pero tenemos más de 500 barrios no regularizados. ¿Quién se ha ido a Santa Clara 3 del Sur, en Chillogallo? Poca gente. ¿Quién se ha ido al lote A35, A36 en Calderón? Aquí tenemos compañeras que son parte de eso, por ejemplo, ¿ya? Pero el resto no. Y no es mala voluntad, no es que no quieran ir, es que simplemente no han tenido la necesidad o lo que fuera. Porque alguien que vive en Conocoto, tal vez va de Conocoto a la Carolina, y ese es su espacio de referencia. No conoce realmente el Quito profundo. Alguien que vive en la Magdalena, va de la Magdalena a la Universidad Central. No conoce el resto del Quito. Alguien que vive en San Carlos, va de San Carlos a la Universidad Católica. Y no conoce, ni se entera, no de mala voluntad, ni se entera del resto de Quito. Pero tenemos 3 millones de personas. Tenemos 65 parroquias entre rurales y urbanas. Y tenemos en los márgenes de la ciudad, que ha crecido mucho, muchísima desigualdad. Por lo tanto, si en algún momento todavía, lo digo figurativamente porque también vamos a llegar, pero si en algún momento nos demoramos un poco en llegar a la Hospitalaria, que sepan que no estamos cruzados de brazo, que sepan que estamos trabajando en otro sector donde hay más necesidades, que sepan que estamos trabajando. Hoy les hablé, ¿no es cierto?, de clases de guitarra para chicos que pueden tener una actividad extracurricular después de clase. Pero hay otros que salen a mendicidad porque los volvemos a ver pidiendo, ¿no es cierto?, caridad en los semáforos, ¿o no? Y entonces es fundamental que tengamos esto, conciencia y claridad, para que acompañen la administración. Porque les digo, ¿no es cierto?, que así como tengo esa esperanza y ese agradecimiento sobre la esperanza que ustedes tienen, la expectativa, me preocupa que esa expectativa se convierta prontamente en angustia.
no voy a hacer, y con esto ya me paso del tema de haber sido asambleísta a un alcalde que toma posesión del cargo el día domingo. No eligieron a un mago que tiene una varita mágica, ¿no es cierto?, para solventar todas las necesidades. Soy un ciudadano más como ustedes al que le han dado un encargo de rescatar a Quito y que esta ciudad vuelva a relucir. Y para cumplir ese encargo no lo puedo hacer solo. No me suelten la mano. Yo planteé que con la fuerza de las quiteñas y los quiteños Quito renace. Es con su fuerza, con su apoyo, con su dedicación, queriendo esta ciudad como la queremos, amando nuevamente a Quito, sabiendo que somos parte de la ciudad más linda del mundo, la única forma en la que juntos vamos a poder salir adelante. Por lo tanto, tengo claras las prioridades. Vamos a llegar a todos los sectores, pero es fundamental que volvamos a recuperar trabajo para que la generación Nini, ahí están los jóvenes, ¿sí saben cuál es la generación Nini? Ni estudian ni trabajan. Ahí debemos generar oportunidades para los barrios de los dos zapatos, de los dos pares de zapatos. Y gracias a Dios, ya no es necesariamente un barrio de los dos pares de zapatos. ¿Cuál es el barrio de los dos pares de zapatos? Donde la madre y el niño saben que tienen que ponerse un par de zapatos para salir, porque se empolva, porque se enloda. Y cuando llegan a la escuela tienen que ponerse otros zapatos ya limpios para poder ingresar. Porque en esos barrios ni llega el transporte, ni llega el agua, ni llega el alcantarillado, ni hay adoquinado. Y entonces les pido también que me acompañen juntos por una gran minga que rescate a Quito para que saquemos también a ese Quito profundo del puesto en el que está. Así que compañeros y compañeras, quiero que se comprometan conmigo. ¡Y que viva Quito! Muchas gracias, compañeros y compañeras. Tal vez un último tema. Yo sé que se quedan preguntas, ¿no es cierto? Lo podemos ir contestando. Me he venido reuniendo con un montón de sectores, pero también entenderán que hemos estado ya más de hora y media y el resto de personas, algunas tienen que regresar a Calderón, algunas otras parroquias. Evidente, también les pido ser respetuosos con eso. Quiero hacerles una invitación que es muy importante, ¿sí? El próximo día 20 vamos a estar seguramente a las 10 de la mañana, ya les confirmamos la hora, en San Francisco. En San Francisco nos vamos a dar todos un abrazo, ¿sí? Vamos a ponerle toda la mejor energía para que este deseo de que Quito renazca, ¿no es cierto?, se pueda hacer evidente en los próximos 4 años. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Y como decía nuestro compañero presidente, hasta la victoria siempre, compañeros y compañeras.